¿Tendrá efecto disuasorio la tasa turística? ¿Creará agravios comparativos entre concejos al ser voluntaria para los ayuntamientos? ¿Se aplicará por afán recaudatorio o busca la corresponsabilidad del visitante? ¿Ayudará a sufragar los servicios en temporada alta? ¿Garantizará el buen uso de lo recaudado? El gobierno asturiano aprobó hace unos días un anteproyecto de ley que plantea cobrar a los turistas en verano y en Semana Santa. Ya hay 4 comunidades que la aplican y algunas provincias de otras 4 la reclaman. Esta noche, todas las aristas de la tasa turística. El plan de limpieza o de recogida de residuos y tratamiento por el invierno es uno que se triplica en el caso de Cudillero por el verano y sale todo de los vecinos y las vecinas. Consenso entre los sectores y las partes implicadas para estudiar y coordinar esa nueva futura ley. Que no tenga yo la posibilidad de decir yo tanto, que el otro tanto, no. Yo creo que era bueno que hubiera una tasa única para todo el mundo. Así como en otros concejos que a lo mejor son como muy turísticos, tienen una afluencia enorme. Bueno, puede haber unos ingresos muy a tener en cuenta, pero creo que en Allande no lo veo. Tenemos diferentes IBIs por cada ayuntamiento o tenemos diferente viñeta del coche en cada ayuntamiento y nadie ha defendido a lo largo de las décadas que eso genere grandes discriminaciones. No estamos de acuerdo, no la vamos a aplicar. Estamos trabajando mucho en el ámbito turístico, pero es verdad que tampoco ahora mismo nosotros estamos saturados. El turismo tenemos un poco también conjunto en el parque de redes que somos 2 municipios casi sobre escala. Tenemos que hablarlo y mirar, pero bueno, ni sí ni no. Cuando lo decidamos, pues, pero yo creo que bueno, que sí podría ser. Sí. Cuanto más tipo impositivo pongamos a la gente que estamos tratando de atraer de Cangas, menos competitivos somos con otras comunidades autónomas o con otros destinos, con lo cual yo creo que es perjudicial. En muchas comunidades autónomas está ya vigente esta tasa turística con distintas características, con distintas naturaleza y en ninguna de ellas ha repercutido en el número de visitantes. Para aplicarla en esta legislatura no da tiempo. Entonces lo que sí que hay que dejar ese pauso para que en las próximas elecciones el equipo que gobierne pues tome esa decisión. Una demanda de los alcaldes, pongo de ejemplo al alcalde de Llanes, que lleva años diciendo que con el dinero que tiene de presupuesto municipal no es capaz de mejorar los servicios durante los meses del verano, más cuando en la cornisa cantábrica, salvo Cantabria, todos están trabajando en un modelo similar. Ojalá se aplicara la tasa turística porque se cumplen los baremos para aplicarla, es decir, la desestacionalización, el lleno técnico casi todo el año, como ocurre en otros sitios, pero es que Asturias todavía no lo tenemos. Es un invento adaptado a la ideología de las izquierdas que se está extendiendo como una peste y con ese afán recaudatorio. Una tasa turística en Gijón podemos calcular, en los cálculos que se hacen, poder recaudar entre 1,5 millones y 2 millones y poco. Obviamente, si eso no se recauda con una tasa turística, alguien lo paga, y lo pagamos los ciudadanos y ciudadanas de Xixón. Siempre dijimos que a nosotros nos gustaría una tasa turística de carácter autonómico. Evidentemente somos la parte minoritaria del gobierno y hay un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y también con la diputada Tomé. Pues sobre eso habrá que hablar y sobre las cantidades probablemente habrá que hablar también. Entendemos que podrían ser un poco mayores, seguramente. La parte mayoritaria del gobierno ha cambiado de opinión, ni he escuchado ningún argumento hasta la fecha que justifique que en el Principado de Asturias se ponga en marcha una tasa turística que lo único bueno de esto es que es voluntaria y que yo espero que la inmensa mayoría de concejos no la aplique. Pues ya lo acaban de oír, hay opiniones de todo tipo para hablar de la tasa turística y de cómo ha sido acogida por los diferentes partidos políticos. Esta noche están con nosotros alcaldes y concejales del PSOE, el PP e Izquierda Unida en Somiedo, Gijón y Teberga. Y para analizar el proyecto asturiano y su impacto, también tenemos en la mesa a un profesor de la Universidad de Oviedo, experto en turismo en general y en turismo asturiano en particular. Muy buenas noches a los 4. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta es clara, es la misma que le hicimos a todos los alcaldes anteriores. ¿La tasa turística sí, no o sí, pero no como la ha planteado el Gobierno del Principado? ¿Quién quiere empezar? Adrián. Pues ya que me miráis. Bueno, pues nos parece una medida muy adecuada, aunque en su concepción creemos que podría tener otras miras, porque al ser aplicada de manera parcial, de manera local, no va a cumplir los objetivos que verdaderamente deberían de ser, como mejorar ciertas infraestructuras turísticas.
Dices de manera parcial, te refieres a que es voluntaria. Es voluntaria y la recaudación solo se va a poder invertir en ese municipio en concreto. Pero sí que nos parece positivo porque es un tema de corresponsabilidad y casi de humanidad. Cuando alguien llega a un territorio al que es ajeno, pues tiene la obligación, desde mi punto de vista, de dejarlo igual o mejor de lo que lo encontró. Entonces, en ese punto de vista, yo creo que va a dar valor añadido al territorio. Sí, clarísimamente sí, yo creo que es el momento. No es ninguna novedad, está impuesta en muchísimos países del mundo, en algunas de las comunidades autónomas. Yo creo que empieza de una manera, podríamos decir, suave, voluntaria y con unas tasas mínimas que yo creo que pueden contribuir a que se empiece a asumir por la gente, por los ayuntamientos, por los empresarios y por el conjunto de la actividad turística de Asturias, y que va a ayudar mucho a poner nuestro y con ello conseguir lo que todos queremos, que nuestra Asturias paraíso natural siga siendo paraíso natural, ¿no? Ángela. Bien, pues nada, yo opino prácticamente lo contrario. Creo que la tasa turística ahora mismo ni es el momento, ni está consensuada, ni es una prioridad. El turismo es un motor económico para el Principado, es un motor económico para Gijón. Queremos seguir potenciándolo y es necesario que se consolide para cuando podamos después, en un futuro, cuando tengamos ese turismo que esté consolidado, como las otras grandes ciudades que tienen, vamos a decir, problemas con el turismo, cosa que nosotros no tenemos porque estamos muy lejos de estar masificados. Pues creo que el planteamiento que se hace respecto a la tasa turística no es la adecuada con la realidad que vivimos los diferentes concejos y con la realidad de entender el turismo en Asturias como un conjunto, con lo cual creo que tal y como está planteado tampoco va a ofrecer soluciones a los municipios, que somos muy variados, tenemos retos diferentes, y poder comparar ciudades con quizás recursos turísticos, pues creo que no está bien planteado dentro de lo que ahora mismo el Partido Socialista Izquierda Unida a nivel regional pues han planteado sobre la tasa turística. Eduardo. Bueno, a mí desde la parte más técnica yo prefiero comentarlo desde una globalidad, ¿no? La tasa turística no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo, lleva ya muchos tiempos implementada en muchos países, en muchos lugares. Creo que lo que tenemos que pensar es que si hay un planteamiento de hacer una tasa turística, eso significa que hay unas externalidades del turismo que se están percibiendo por parte de determinadas poblaciones. Entonces tendremos que analizar claramente si existen esas externalidades negativas, cómo poder poner remedio, ver si la tasa turística es la herramienta o no es la herramienta para esas problemáticas, sean los municipios que sean en el conjunto de Asturias o en los municipios. Pero creo que la tasa turística tiene que tener en cuenta lo que es el principio de compensación. Compensar esas externalidades, pero esos costes privados marginales, pero también que tiene que repercutir en unos beneficios sociales y que eso tenga que ser percibido. Entonces, eso es la cuestión de partida, ¿no? Tenemos presión turística, hay que ir hacia esa presión turística, tenemos determinados lugares donde hay problemáticas y eso es lo que, es el primer paso que tenemos que analizar para luego ver las distintas herramientas, ¿no? Entre ellos puede ser la tasa turística o pueden ser otras herramientas, ¿no? ¿Y es un error vincularlo a la saturación turística? Yo creo que sí, en el sentido de que la tasa turística, como toda tasa, es una forma de recaudar para prestar los servicios públicos que hay que prestar. Todo el mundo entendemos que el aumento de población en la zona, en verano, en Semana Santa, lleva un aumento clarísimo de costes de los servicios públicos que hay que prestar. Tasa, basura, temas de mantenimiento de senderismo, de rutas, de áreas recreativas, todo eso no puede ser que contribuyan a ello exclusivamente los ciudadanos que viven en un municipio. Eso yo creo que todo el mundo, los ciudadanos están acostumbrados a pagar la tasa, por seguir con el ejemplo de la basura, porque sabe que hay un coste que hay que pagar por prestar ese servicio. Dice el Principado que ese es uno de los argumentos, que esto responde a una demanda histórica de los alcaldes y alcaldesas de zonas turísticas que llevan años pidiendo refuerzos presupuestarios para cubrir esas necesidades en momentos determinados. Efectivamente. Desde hace años los ayuntamientos siempre pedíamos cómo conseguimos recursos para mantener los servicios públicos, para prestar mi municipio, que tiene 1000 habitantes,
el año pasado han pasado 150.000 personas. Evidentemente, eso genera una gran actividad económica, lo cual es muy importante, pero a la vez también, en este caso el ayuntamiento, genera un coste muy grande en la prestación de los servicios públicos. Y yo creo que eso todo el mundo puede comprender que esta tasa turística es muy importante a efectos de prestar un mejor servicio y contribuir todos los ciudadanos, incluyendo los visitantes que vienen a un territorio, en el mantenimiento de esos servicios. Esa presión del turismo en verano se nota más en concejos pequeños como puede ser Teberga o Somiedo que como puede ser Gijón, por ejemplo. Es decir, en Gijón se nota que hay que recoger más basura en verano porque hay más visitantes. Porcentualmente igual lo notan más en concejos como Somiedo, ¿no? Bueno, claro, la realidad de Asturias es que estamos comparando concejos que tienen, como decía el alcalde, pues 1.000 personas viviendo y se multiplica exponencialmente pues en momentos de verano, ¿no? Por ejemplo, es verdad que Gijón también aumenta la población, quizás no se note tantísimo esa presión turística. Yo en Gijón lo que estamos trabajando fuertemente es en poder desestacionalizar, porque la realidad es que los datos que tenemos es que hay una presión turística pues apenas 15 días al año, que son los 15 días de la Semana Grande, y el resto del año pues no estamos ni al 50% de ocupación hotelera. Por lo tanto, la presión turística, que es uno de los focos en los que pone la tasa, pues realmente no lo es tanto. Hay que seguir trabajando en que ese turismo tenga un equilibrio durante todo el año, y creo que será también a través de una buena gobernanza el poder darle ese equilibrio, esa fortaleza al turismo para que siga siendo un motor económico, que a día de hoy en Gijón es un motor económico, porque los turistas cuando vienen a visitarnos no solo vienen a gastar nuestros recursos, que es verdad que sí que se utiliza pues quizás más agua, hay que hacer más limpieza en las ciudades, pero también vienen a consumir a nuestra ciudad. Al final tenemos casi un 12% del empleo de nuestra ciudad está dedicado al turismo, con lo cual, como digo, es un motor económico muy fuerte para la ciudad de Gijón. Gastan unos 640 millones, los últimos datos que tenemos, es dinero que dejan en nuestra ciudad, es decir, que vienen a consumir a nuestro comercio local, a nuestra hostelería, hay muchos proveedores. Por lo tanto, cuando los turistas vienen a la ciudad, no solo vienen a gastar y a consumir nuestros recursos, también dejan muchísimo dinero, que eso repercute también en las arcas municipales, con lo cual creo que se va compensado, y por eso creo que, como decía, no es el momento de aplicar la tasa turística, porque todavía estamos en ese momento de consolidación de Gijón como un destino, y claro, yo creo que no podemos compararnos con ciudades como Mallorca, Barcelona, que sí que tienen implantada una tasa, y bueno, pues Gijón, que estamos creciendo, pero todavía con una presión turística, quizás solo estemos llenos esos 15 días en verano. ¿Estáis de acuerdo, alcaldes, en que ya dejan los turistas, ya dejan riqueza de por sí? Bueno, pero es que creo que no lo estamos analizando bien. La tasa turística yo creo que debe ir más allá, porque la actividad turística necesita unas infraestructuras asociadas al turismo para que permitan la convivencia con los vecinos que residen de manera habitual en los pueblos. Después pasaremos a analizar el caso de Gijón, que es un tipo de turismo distinto. Pero, por ejemplo, los núcleos rurales no tienen capacidad para absorber pues una demanda de turistas si no tienen infraestructuras asociadas. Pongo un ejemplo. En Teberga somos uno de los principales destinos de turismo de escalada. Pues tenemos en muchos núcleos rurales que no tienen capacidad para alojar pues ni albergar vehículos vivienda, caravanas y otro tipo de vehículos que vienen a hacer escalada. Entonces necesitamos unas infraestructuras adecuadas a esa actividad, porque la gente aparca donde puede y te aparca delante de puertas, delante de cancillas, y impide la actividad cotidiana de nuestros vecinos. Entonces tenemos que tomar el control de esa actividad, planificarla, como bien dice el anteproyecto de ley, y si queremos realmente que Asturias viva del turismo, o que el turismo sea una actividad que venga a sumar y no a restar e impedir la actividad cotidiana de nuestros vecinos, tenemos que tomar el control del asunto. Y creo que la tasa llega en el momento adecuado, porque Asturias va a vivir, está viviendo un boom turístico, como dice la compañera, no estamos todavía en el máximo, pero estamos empezando a tener turismo por cuestiones que nunca nos imaginábamos, como el tiempo, el clima. Quiero decir, Asturias ahora es un refugio climático. Si nosotros ponemos las bases para que el turismo pues, pueda introducirse en la vida de los vecinos sin coaccionar pues, los modelos de vida que tenemos de manera tradicional en los pueblos, pues vamos a conseguir que la actividad turística genere riqueza. Si no, puede ser un problema. Eduardo, ahora te pregunto, pero antes vamos a explicar a los espectadores de qué estamos hablando, porque hemos hablado de la tasa turística, en concreto del impuesto sobre estancias turísticas, que se plantea como un impuesto municipal voluntario. El gobierno asturiano da libertad a los ayuntamientos para decidir si quieren aplicar el gravamen y en qué porcentaje. Les facilita además la gestión. Será el ente público de servicios tributarios del Principado el que recaude, liquide e inspeccione el tributo. Vamos a repasar los detalles, Patricia.
La tasa turística la abonarán los visitantes mayores de edad, los 4 meses de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre y 4 noches de Semana Santa, de miércoles a sábado incluido. Pagarán un máximo de 5 noches por estancia, es decir, aunque estén una semana completa o una quincena en el mismo alojamiento, solo pagarán 5 días. Es un modelo parecido al de Galicia. Las tarifas van de los 50 céntimos a los 3 euros por día, dependiendo del tipo de alojamiento. Los más baratos serán los de turismo rural, albergues, campings y acampadas de carácter temporal con ocasión de eventos culturales o recreativos. Los más caros serán los hoteles de 5 estrellas superior y los cruceros que fondeen o amarren en puertos asturianos. Vamos a ver 2 ejemplos. Una familia de 2 adultos y un menor que pasen 3 días, por ejemplo, en un hotel de 4 estrellas, pagarán 12 euros. Si se quedan el mismo tiempo en un alojamiento de turismo rural, abonarán 3 euros. Se cobrará además 1 euro por persona y día en las áreas privadas para autocaravanas, pero sin embargo estarán exentos quienes estacionen en áreas de autocaravanas de titularidad pública. Tampoco tendrán que pagar quienes participen en programas de carácter social subvencionados, como los viajes del Inserso, ni los menores de 18 años, ni las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 65%. Quedan exentas, además de la tasa, las estancias motivadas por causas de fuerza mayor o de salud. Las de investigadores, estudiantes o participantes en programas de talento y las de deportistas federados que vayan a participar en competiciones oficiales. El anteproyecto de ley recoge que los ayuntamientos podrán establecer un recargo sobre el impuesto. Significa en realidad que decidirán si cobran el gravamen y si lo hacen podrán determinar en qué porcentaje. Es decir, sobre la tabla de tarifas estipulada por el Principado, cada concejo elegirá si aplica un 20, un 50 o hasta un máximo del 100% de la tasa. En el borrador de la norma, el Principado subraya que la tasa no responde exclusivamente a una finalidad recaudatoria. Se plantea como un instrumento para preservar el patrimonio y los recursos naturales y para ayudar a costear los servicios públicos en los meses de temporada alta. Los ingresos que se obtengan con el tributo podrán destinarse a mejorar infraestructuras y a impulsar la movilidad sostenible. También a la promoción de vivienda pública y a programas o campañas que fomenten la convivencia entre residentes y turistas. Los municipios tendrán la posibilidad de usar ese dinero que cobren los alojamientos y recaude el Principado para acciones de promoción turística, ampliar o perfeccionar servicios, apostar por la digitalización e innovación, luchar contra el fraude o intrusismo y mejorar la calidad del empleo en el sector turístico. La recaudación de la tasa turística podrá invertirse en la protección, preservación o recuperación del medio natural y del patrimonio histórico y cultural. Realizar un informe técnico por los servicios técnicos y jurídicos de la Federación Asturiana de Concejos. Una vez visto el informe, se hará la convocatoria de la Comisión de Turismo. En esa Comisión de Turismo saldrá un dictamen y con posterioridad se llevará a la Comisión Ejecutiva que pues hará suyo el dictamen como viene siendo habitual. No tenemos plazo porque pues va a depender de los tiempos que lleve cada uno de los procedimientos. Lo que se valora, la voluntariedad por parte de los ayuntamientos para su aplicación o no, y por otra parte también, que nos parece muy importante, es pues la recaudación por parte del Principado. Es importante para nosotros incrementar los recursos que siempre van a ir destinados a beneficiar a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, pero no hemos tomado ninguna decisión y de momento pues lo que vamos a hacer es estudiarlo. Pues retomamos la mesa. Eduardo, te quería preguntar una cosa porque ha quedado en evidencia en las intervenciones que hemos visto. No es lo mismo un concejo grande como Gijón que un concejo pequeño como Teverga. En ese sentido, una tasa turística no se debería plantear a lo mejor diferente en función del concejo o no. Vamos a ver, la tasa turística es un marco, o sea, tal como está planteado, es un marco de trabajo, ¿no?
Lo importante, como decía anteriormente, es que vamos a empezar a debatir sobre ello. Y lo que hemos visto al principio en el vídeo, donde numerosos alcaldes exponían sus puntos de vista, y lo que tenemos ahora mismo aquí en la mesa, son diferentes percepciones. Entonces, creo que la tasa turística es una herramienta. Debemos ver esa herramienta cómo puede funcionar o no en nuestros territorios, con la libertad que tenemos, lógicamente, en nuestros territorios. Pero yo creo que tenemos que reflexionar en lo que comentaba anteriormente. ¿Cuál es el problema de nuestros territorios? Hay un elemento, antes se puso un ejemplo claro, ¿no? de lugares para aparcar, ¿no? Lugares para aparcar las caravanas que no tenemos. Pero esas caravanas, tal como están, ¿van a pagar la tasa turística o la van a pagar los alojamientos? ¿Quién recauda? ¿Quién liquida? ¿A qué se aplica? Entonces, eso forma parte de lo que es el desarrollo de una tasa turística, ¿no? El estudio técnico que tenemos que hacer también nosotros, o cada uno de los territorios, para identificar cuáles son nuestros problemas o nuestras debilidades, para poner remedio. A veces puede ser la tasa turística, o a veces puede ser otros tipos de gravámenes, cobrar por entradas o zonas de estacionamiento. Es decir, dentro de lo que es el conjunto. Herramientas hay varias, ¿no? Y además se tiene que complementar. Lo importante es diagnosticar. Diagnosticar donde el residente percibe que hay un problema con relación al turismo, para poder actuar. Esa es clave. Eso es clave. Luego vamos a incorporar, digamos, las herramientas. Si alguien considera que necesita herramientas, como puede ser la tasa turística o cualquier otra, incorporémosla. ¿Por qué no? Pero dotémonos de herramientas. Lo importante es tener herramientas, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? El estudio técnico de decir cuáles son los objetivos, cómo se recauda el importe, vale, ya lo tenemos, ese marco, cómo lo vamos a liquidar, pero vamos a ver cuál es el uso finalista. ¿A qué le vamos a dar uso de esa recaudación? La ley lo dice. Tenemos que ver. La ley lo dice. Sí, pero eso también tiene que ser percibido por los stakeholders en su conjunto, es decir, por los que recaudan o se van a tener que trabajar o liquidar el impuesto. La administración turística lo tiene que percibir el residente. Lo tiene que percibir el turista. Tiene que ver que ese dinero ha servido para... Es decir, tenemos que ver cuál hay un momento antes y hay un momento post. Y a veces es más importante el elemento post en estos casos que el momento antes. ¿En qué me refiero? Si la gente no percibe que lo que está pagando merece la pena, entonces tenemos un efecto disuasorio, de rechazo hacia eso. Y va a ser un efecto de rechazo tanto por parte de los, digamos, de los que recaudan, de los que pagan e incluso de los residentes, porque dice mucha tasa turística, pero yo no sigo sin recibir nada. Entonces es fundamental eso, porque además si vemos que tiene una utilidad, si vemos que se está aprovechando, vamos a tener potencialidad. Pero hay que verlo también desde la, digamos, desde la perspectiva regional o particular de cada uno de nosotros, e identificar dónde están los problemas, hablar con nuestros ciudadanos y decir qué es lo que te molesta de la actividad turística. ¿Es el tema de las viviendas? Pues entonces habrá que actuar sobre viviendas. Claro. No habrá que actuar sobre alojamiento. ¿Son caravanas? ¿Es el aparcamiento porque no puedo acceder a unas playas o un paraje natural? Pues tendremos que actuar. Y hay otro tema. Una tasa turística no podemos utilizarla desde un punto de financiación de la caja común de un ayuntamiento o de una región. Ha quedado claro, Eduardo, porque has comentado varios temas que me parecen interesantes. Adrián, por ejemplo, para aparcamientos, claro, dice Eduardo, no se va a gravar a los autocaravanistas, porque, al menos con esta tasa. Izquierda Unida defiende que la tasa sea autonómica. Entiendo que
porque reparta luego el Principado en función de lo que recauda en toda Asturias. Un ejemplo. Por ejemplo, mi intención o lo que él plantea, que es muy adecuado, los turistas o la gente que paga una tasa, evidentemente quiere que esos impuestos, también los asturianos, pues vayan a beneficiar unos servicios. Por ejemplo, yo decía al principio que esta tasa, tal y como está configurada, puede generar una distorsión o que no se pueda ver, como bien dijo él, en unos beneficios. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la Senda del Oso. La Senda del Oso es la principal senda cicloturista de Asturias. Vienen turistas nacionales e internacionales. Un turista cuando viene a Asturias o viene a hacer la Senda del Oso no sabe realmente si está en la zona de mantenimiento de Teberga, de Quirós o de Sant Adriano. Claro. Pero si se va a disgusto de la Senda del Oso, va a llevar una mala imagen de toda Asturias. Por eso digo que esta tasa, desgraciadamente, no va a poder servir para mantener esta infraestructura que es de primer nivel desde el punto de vista turístico. Porque Teberga solo podría actuar parcialmente si se entra en la tasa, otros ayuntamientos igual no, pero quiero decir, no se puede actuar de manera conjunta. Entonces es el déficit que le veo a la tasa, que no va a servir realmente para poner en marcha infraestructuras asociadas al turismo, tanto de mantenimiento como de promoción o nuevas infraestructuras que se necesitan. La Senda del Oso es un ejemplo paradigmático y sucede en otros lugares de Asturias. Son puntos que atraen mucho turista, pero no precisamente para pernoctar. Por lo tanto, tal y como está diseñado el impuesto, en este caso... No ahí iríamos a otro problema grave, que desde mi punto de vista, al no poder repartirse, hay un problema que me puede corregir el compañero. 3 municipios de Asturias, Oviedo, Gijón y Llanes, alcanzan el 44% de los establecimientos totales, de todo tipo. Eso es un problema, porque si por ejemplo, Oviedo si todos lo aplicaran, Gijón, se llevarían el 40 y tantos claro, pero no van a impuesto. entrar en la tasa, igual estamos hablando de fabas contadas, quiero decir. Y por eso el componente y la recaudación tendría que ser regional, porque se podría planificar, como bien pone la exposición de motivos de la ley, de manera conjunta, en infraestructuras estratégicas. Pero si no, se va a aplicar de manera muy parcial. Somiedo, Teberga y la mayor parte de municipios de Asturias tienen, muchos no llegan ni al 1%. Claro. Quiero decir, solo 3 municipios ya concentran el 45% de todos los establecimientos turísticos. Quiero decir, si esos no entran, ¿de qué estamos hablando? Mino, ¿cómo ves ese aspecto concreto de si no te gustaría que fuese autonómica en vez de bueno, yo soy un poco jacobino, me gustaría que fuera estatal, porque el tema este de hacer reinos de taifas y cada uno ir por su línea, pero también hay que partir de una realidad, es el anteproyecto que hay y que yo creo que tenemos que plantearnos. Todos tenemos nuestras estrategias turísticas de desarrollo turístico a nivel autonómico, a nivel estatal y después a nivel local. Dentro de esas estrategias, estoy pensando en mi municipio en Somiedo, pero en municipios rurales, en las ciudades, el planteamiento es, el turismo que viene, en Asturias básicamente viene el turismo cultural, de naturaleza, lo que tenemos que plantearnos es quién mantiene todo el patrimonio etnográfico, el cultural, el patrimonio natural, quién mantiene las sendas, quién mantiene las señalizaciones, quién mantiene las áreas recreativas, quién mantiene las playas, quién mantiene los puertos. Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos que plantear, y yo sí estoy muy de acuerdo, es que es una ley, un anteproyecto de ley finalista. Es decir, esto que vamos a recaudar va a ser para el tema concreto de nuestras estrategias turísticas en nuestros territorios. Y yo creo que eso hay que decirlo claramente. Yo creo que es hasta una buena imagen tener la tasa turística, porque si vendemos Asturias Paraíso Natural, que es nuestra gran marca desde hace casi 40 años, todo el mundo va a ser inmensamente comprensivo que cuesta mucho mantener el paraíso natural. No solo en los parques naturales, pensemos en todo Asturias. Y yo creo que alguien, podríamos decir, en su sano juicio puede decir, hemos visto las tasas, que va a dejar de ir a Somiedo o a Llanes o por pagar 1 euro, 2 euros. Yo creo que se va a pagar con gusto, porque la inmensa mayoría de la gente viene a nuestro paraíso natural y la inmensa mayoría de la gente va a estar de acuerdo en que voy a contribuir un poco que esto se mantenga o se mejore lo que estamos. Y yo creo que eso no es un tema de recaudación para la base común de los impuestos municipales. Es una tasa para mejorar y mantener nuestros recursos turísticos y mantener los servicios públicos que se ven incrementados por la asistencia. 1 o 2 euros por noche puede desincentivar al turista. Bueno, yo creo que no es la cuestión de 1 o 2 euros que la gente deje de venir aquí. Yo creo que algo que ha quedado claro es que, vale, no estamos de acuerdo en tasa turística porque, bueno, que se aplique o no se aplique, pero creo que lo que sí ha quedado claro es que todos estamos de acuerdo en que no está bien planteada,
porque no está teniendo en cuenta en el anteproyecto la realidad de Asturias. Somos concejos muy diferentes entre sí, con necesidades muy diferentes en cuanto a turismo, y tampoco tiene en cuenta que Asturias no es un turismo de pernoctaciones en toda Asturias por igual. Es decir, como ya se ha dicho, en las ciudades grandes es donde tenemos más alojamientos, pero por lo tanto es donde se cobraría la tasa turística, pero no repercutiría en los sitios más pequeños que no tienen prácticamente alojamientos. Yo pienso, por ejemplo, mucha gente que se pasa toda la semana en Gijón, que es verdad que bueno, pues la tasa es un precio que tampoco es muy elevado, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de la mentalidad y de forma de organizarla, de planificación, un planteamiento que creo que no es el correcto. No sería justo que los turistas viniesen a Gijón a pernoctar, es decir, a pagar la tasa turística, y que luego se fuesen 2.000, 3.000 personas al día al Arenal de Caravia, que ahí sí que prácticamente no tienen alojamientos turísticos, no recibirían ningún ingreso, pero sí que tienen el Arenal lleno durante todo el día. Con lo cual el planteamiento que se está haciendo la tasa turística no es el adecuado, no tiene en cuenta la realidad turística de Asturias. Pasa un poco lo que le pasaría a la Senda del Oso, que justo, va mucha gente pero no duerme la gente. Como ese conjunto, con lo cual creo que al margen de ponernos a los ayuntamientos a decidir si implantamos una tasa o no, que es un impuesto regional. En Asturias ya tenemos los impuestos, la presión fiscal de las más altas a nivel nacional. Vamos a meter más impuestos, que además, de la forma en la que está planteada, no solucionarían los problemas principales, sobre todo porque estamos hablando de que hay recursos turísticos, pues la Senda del Oso, puedo pensar en los lagos de Covadonga, puedo pensar en el río Sella. Hay recursos turísticos que sí que en momentos están saturados. Por eso la tasa creo que no está bien planteada como tal. Hay una cosa que parece evidente en el anteproyecto de la ley, la pregunta os la hago a los cuatro, es el afán del Principado por evitarle costes a los ayuntamientos en la gestión, en la recaudación de este impuesto, porque se ocupa de todo y luego el dinero se lo da al Concejo en función de lo que haya liquidado. Bueno, en el anteproyecto se recaudará a través del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, que funciona espectacularmente bien. Todos, la inmensa mayoría de los ayuntamientos, tenemos cedidos nuestros impuestos y nuestras tasas a este servicio para su recaudación, y esto es un tema serio porque son los profesionales que hay en Asturias para poder recaudarla, y evidentemente nos quita un coste a los ayuntamientos, ¿no? Eduardo, ¿tú crees que hay un afán del Principado en decir vamos a tratar de hacerlo de la manera más atractiva posible para los ayuntamientos? Vamos a ver, el planteamiento que yo he visto en el anteproyecto es un planteamiento global, ¿vale? Y por tanto, ahora quedaría un planteamiento de ley y faltaría lo que es el desarrollo reglamentario, que nos permitiría ver un poco la contextualización completa de lo que es el impuesto, ¿no? Porque, bueno, tal como está planteado es un impuesto global. Tal como está planteado ahora mismo, si se aplica tal cual sin desarrollo reglamentario, significaría que todos los establecimientos de Asturias tendrían que hacer una liquidación, aunque sea 100% bonificable cero, se tendría que hacer la liquidación correspondiente, aunque fuera cero. Me imagino que todos esos temas son los que luego se llevarán a un desarrollo reglamentario y tal. Lo que es importante es que la gestión pública, para mí, es fundamental desde el punto de vista de minimizar costes y maximizar los beneficios para todos, tanto para la gestión del Principado como para la gestión de los ayuntamientos, ¿no? Porque es muy diferente, se está poniendo aquí de manifiesto y se ha puesto antes en el vídeo, que hay distintas realidades municipales, ¿no? Claro. Entonces, y distintas necesidades. Entonces, lo que está claro es que si el coste de poner en marcha una iniciativa de este tipo con respecto al beneficio que yo voy a hacer y encima el municipio lo va a tener que soportar, pues a lo mejor desincentiva y no se pone en marcha, ¿no? Pero lo importante es, tenemos un marco de trabajo, vamos a ver cómo desarrollarlo, ¿no? Luego está que cada uno pueda decidir. Pero, insisto, la tasa turística es una herramienta. Las problemáticas de cada municipio son diferentes y las realidades son diferentes. Entonces, esto por sí solo no sirve para la problemática de los flujos de turistas o de masificación, porque eso significaría tener estudios de capacidad de carga, una serie de estudios complementarios. Es decir, la tasa turística no
es una solución para la capacidad de carga. No va a tener un efecto... O sea, no sirve para intentar reducir la presión turística. No hay evidencias empíricas, no hay evidencias empíricas que eso haya sucedido en ninguno de los lugares que llevan tiempo. Y es más, incluso se detecta que a veces la tasa turística tiene un efecto reclamo. Es lo que decía Belarmino hace un instante. Exactamente. Entonces, a veces eso tiene un efecto reclamo. Depende de los destinos. Claro. Depende de los destinos. Lo importante, insisto, es que la población, el turista y digamos todo el ecosistema podamos o sepamos realmente que eso que se recauda tiene una buena inversión y sobre todo especialmente los residentes, y porque los residentes son los que sufren. Y eso es importante teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones municipales. Yo quería puntualizar o desarrollar un poco, primero, clarísimamente viene que a los ayuntamientos el coste es cero, el de recaudación, porque es a costa del servicio de recaudación del Principado y sin aplicar costes de tal. Y dos, resaltar, hay política turística. Hemos tenido con los fondos europeos los planes de sociedad turística, que ha sido una inversión de muchísimo dinero en todo el país y en todos los municipios de Asturias. La propia actividad del propio gobierno de Asturias, esto no es que con esta tasa tengamos que hacer todas las políticas turísticas, sino que esto yo creo yo por lo menos lo veo como un complemento, sobre todo directamente para ayudar a los municipios en lo que no es la política, podríamos decir, general de desarrollo turístico del gobierno de Asturias o los programas estatales, pero que nos tengan que ayudar sobre todo al mantenimiento de nuestras infraestructuras turísticas y a la mejora de los servicios. Pero es que solo un segundito por una cifra, se estima en la memoria del anteproyecto de ley que cubriendo vamos a decir, los importes máximos iba a una recaudación de 2,5 millones de euros. O sea, realmente a nivel de Asturias y dentro del presupuesto regional es un 0,03% del presupuesto, con lo cual mucho tasa turística, pero al final sería recaudar, si todos los concejos, en todos los establecimientos se cobra el importe máximo, son 2,5 millones de euros de recaudación. Realmente es una recaudación bastante pequeña con el presupuesto regional, cuando el compromiso regional o del gobierno de la región debería de tener más fuerte sobre los diferentes concejos, porque realmente todo lo que se está trabajando a la hora de tasa turística para recaudar 2,5 millones de euros como máximo, si todos la aplicasen, realmente es una cantidad ridícula para todas las necesidades turísticas del entorno. Bueno, pues en este punto voy a incorporar dos opiniones más. Vamos a ofrecerles todas las aristas, todas las opiniones. Hemos recabado la opinión de la vicepresidenta y consejera de Turismo del Principado, Jimena Llamedo, y la del alcalde de Llanes, Enrique Riestra, por ser el concejo turístico por excelencia. Su grupo, Vecinos por Llanes, estudia presentar alegaciones. El plazo para las alegaciones termina precisamente este viernes, pasado mañana. Bueno, no hay una cifra exacta que podamos tener, si sabemos las pernoctaciones que hay, pero es verdad que hay mucha casa de segunda residencia, en donde viene mucha gente. Vamos a poner números redondos, 100.000 personas pernoctando, 200.000 en un momento dado cuando hay un buen día disfrutando de nuestro concejo. Sobre todo lo que tenemos es un gasto extraordinario en el tema del socorrismo, que son 14 playas las que cubrimos, un gasto de casi 450.000 euros, medio millón de euros, también limpieza de playas, un refuerzo en las basuras, en la policía local, con más de 14 auxiliares de verano, vamos a tener este año una patrulla especial de autocaravanas que incrementa también. Un cálculo más o menos, digamos que el 1 millón de euros es lo que podríamos decir que se ronda de gastos extra por ser un municipio de estas características tan turístico. Soy muy crítico con el tema de los tiempos, ¿no? Llevamos 3 años y largos ya con sí vamos a aplicar la tasa, luego no la vamos a aplicar, luego vienen a aprobar unos presupuestos y falta el Covadonga Automé, el grupo mixto, que obliga a la aprobación, y ahora tenemos esto encima de la mesa. Había que haberlo planteado de otra forma, ¿no? Con mucha más serenidad, con mucho más consenso. ¿Cómo se va a gestionar todo? ¿Cuál es la realidad económica que nos planteamos en cada municipio? ¿Cuánto repercutió? ¿Por qué no nos dieron un escenario de años anteriores para saber cuánto hubiera sido la recaudación en función de eso? Yo no sé qué fórmula, yo soy gestor de dinero público y sí que quiero para mi ayuntamiento que una administración
diferente a la mía, nos pueda dar a los llaniscos recursos para poder gestionar servicios. Eso está claro y eso siempre lo voy a defender. No sé muy bien si son copias-pegas, por qué esas tarifas, si van a ser los 4 meses las mismas tarifas, si puedes modularlas tú. Hay muchas preguntas que yo creo que si se hubiera tomado con el tiempo necesario y con la responsabilidad necesaria de quien gestiona lo público, estaríamos seguramente hoy en una fase más consensuada y con un documento muchísimo más centrado en la realidad. A veces utilizan la Federación de Concejos como intermediario, ¿no? Son muchos años de gobierno monocolor, de alguna manera, y entonces se confunde muchas veces gobierno con FAC, con FSA incluso, ¿no? En este caso, Llanes no estuvo en ninguna mesa y Llanes hubiera sido fundamental estar para poder aportar. Esa es una realidad indiscutible. Optamos por esto respondiendo también a una petición de los alcaldes y atendiendo a que Asturias es cierto que cada vez va ganando más protagonismo turístico. Desde antes de la pandemia ahora ha habido un salto que yo creo que todos vemos en nuestras calles, pero es cierto que dentro de lo que es Asturias hay realidades muy diversas turísticas en los diferentes concejos. Pensar que un turista va a decidir ir a un concejo o a otro dependiendo de que en una estancia una familia de 5 personas con 3 menores paguen 5 euros en su estancia de una semana, yo creo que no se ajusta a la realidad. Los turistas eligen los destinos independientemente de que haya tasa turística o no, y esto no es que lo diga yo, sino que la experiencia así lo constata. Tenemos evaluación de lo que podría ser si se pusiera en todos los ayuntamientos, pero lo importante es que cada uno de los ayuntamientos analice. El alcalde de Llanes conoce mejor que nadie las plazas turísticas que tiene en el concejo, que son 21.000, conoce la ocupación que tiene y además lo ve también en las calles, y seguro que tiene ese diálogo con el sector para conocer en detalle y poder hacer esa estimación de la cuantía, pero nadie mejor que él para poder realizarla. No hay masificación en Asturias, no es por este motivo por el que se impulsa esta ley. Si lo comparamos con la media, estamos por debajo de la media en masificación. En Baleares es conocido, en Cataluña, pero ahora mismo también la hay en Galicia y la están implantando ahora mismo en el País Vasco, en Euskadi. Quienes nos visitan se hacen corresponsables de apoyar pues, a estos ayuntamientos que tienen un incremento de gastos derivados de la recogida de basura, de la policía local, de cuestiones relacionadas con el agua u otras, pero también el mejorar el destino, que en definitiva, y lo estamos viendo con los planes de sostenibilidad turística, que mejoran un destino para el visitante, pero que lo que hacen es mejorarlo para el día a día de quien allí reside. Lo va a recaudar el Gobierno de Asturias, va a ser transferido en un 100% sin ningún gasto a los ayuntamientos. Tendremos que aprobar en Consejo de Gobierno el texto definitivo y a partir de ahí empezará toda la tramitación parlamentaria. Partimos de una posición común en cuanto a impulsar esta tasa turística pues con los 23 diputados y que sea voluntaria y municipal. Confío en que pueda salir adelante porque además bueno, estamos viendo que los asturianos la están recibiendo positivamente. Todavía nos queda otra opinión cualificada, la de los empresarios hoteleros, enseguida la tenemos en este programa. Pero antes, Eduardo, como conocedor del sector a nivel de toda España, existe, bueno, ya lo hemos comentado antes y lo ha comentado Jimena Llamedo, esta tasa se aplica en otras comunidades y en otras provincias de diferente signo político. Da la sensación de que no depende tanto de la ideología del partido que gobierna, sino a lo mejor de la realidad turística del lugar. Sí, viene a estar un poco relacionado con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Sobre todo han sido de destinos muy turísticos los que en términos generales han sido las grandes ciudades en Europa y en España pues lo mismo, como fue Barcelona, destinos turísticos de primer orden en nuestro país como puede ser Baleares. Baleares se puso en marcha, luego se quitó, se volvió a incorporar. En Andalucía se debate también el ponerla en marcha. Galicia también lo tiene, Galicia tiene un turismo parecido al nuestro. Galicia lo ha incorporado recientemente, País Vasco está en estudio, lo tienen ahí. Vamos a ver, la tasa turística es una herramienta más. O sea, la tasa turística está ahí como una herramienta. Lo importante que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de esa herramienta es también la equidad de la misma. ¿Vale? Si lo que grabamos es un tema de pernoctación, tenemos que, digamos, que buscar la equidad de que todo el mundo que pernocte, en este caso, pues sea corresponsable de esa
esa tasa, ¿no? o de ese impuesto, mejor dicho, ¿no? Porque en este caso es un gravamen a la pernoctación, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Dentro de los destinos, de los lugares, y viene relacionado con dónde tenemos el problema, ¿no? o dónde puede surgir el problema, nuestras necesidades. Pero, digamos, es un tema global. La tasa turística ha empezado por las grandes ciudades, los grandes destinos turísticos, de distintas formas. ¿Y ha venido para quedarse? Y ha venido para quedarse. Es un tema que está ahí por lo que comentamos. El turismo va a generar externalidades positivas y negativas. Depende de la gestión que nosotros hagamos, de la gestión de esas externalidades negativas, vamos a tener una percepción del turismo buena o mala, y los residentes lo van a tener. Entonces, es sobre lo que tenemos que trabajar. Por eso el uso finalista, ¿no? El decir, ¿vamos a utilizarla o no la vamos a utilizar? Y eso es donde tenemos que debatir y desde el punto de vista de sociedad, involucrarnos, ¿no? Antes decía que el año que viene hay elecciones municipales, alcaldes, concejala. No parece el mejor momento para crear un impuesto nuevo, pero da la sensación de que al menos quienes están a favor ven que este impuesto no es como los demás. Bueno, políticamente parece que nunca hay un buen momento para crear el impuesto, ¿no? Para poner, primero hay que reconocer que después los ayuntamientos tenemos que desarrollarlo a través de unas ordenanzas propias para poder desarrollarlo y se toman las decisiones que haya que tomar. ¿Las ordenanzas se aprueban cuando se aprueban los presupuestos? Bueno, no tiene por se qué. aprobarán en cualquier momento. Normalmente se aprueban a finales de año y se modifican a finales de año, pero no significa que puedas aprobarlas. Pero teniendo en cuenta que primero tiene que aprobarse la ley, clarísimamente las ordenanzas como mucho se aprobarán el año que viene. Es imposible aprobarlas este año. ¿Y se podría llegar entonces a Semana Santa, como dice el Gobierno del Principado? Bueno, eso ya dependerá un poco de la dinámica, difícilmente, pero yo creo que más que porque primero yo creo que hay dos grandes temas desde mi punto de vista. Uno, la repercusión económica sobre el turismo y sobre los visitantes es mínima, y que encima yo creo que va a ser un buen concepto de que la inmensa mayoría de la gente la va a pagar con satisfacción por contribuir al mantenimiento de nuestro paraíso natural, ¿no? Y yo creo que también hay que salir un poco del tema de decir, oiga, este es el inicio de un tema que tenemos que tener claro: ¿quién mantiene todo nuestro territorio? ¿Quién mantiene nuestro patrimonio etnográfico? ¿Quién mantiene todos los grandes valores que tenemos para que Asturias hoy sea una referencia en turismo natural y en el turismo de naturaleza y el turismo cultural, todo esto? Y eso clarísimamente no es suficiente con los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos municipales básicamente vienen por la población. Y la población que está en un territorio no puede asumir exclusivamente el mantenimiento de todo esto. Y yo creo que eso es la gran herramienta ahora, es ponerlo en marcha, porque la repercusión económica es mínima, pero yo creo que es más, como decía el profesor, a veces es más la estrategia y el itinerario y la mentalidad de eso. Por eso yo creo que va a ser muy bien aceptado por el turismo que nos viene aquí, sobre todo el turismo de calidad que nos viene, que estoy seguro que es al revés. Yo creo que muchas preguntan cómo es posible que no haya todavía tasa turística para que contribuir nosotros a ello, ¿no? Adrián, una pregunta práctica. No te voy a preguntar si lo vas a aplicar o no en Teberga, pero si tienes que tomar esa decisión, ¿vas a mirar de reojo a los concejos de al lado, los concejos vecinos de Teberga, a ver si ellos lo aplican o no, para evitar que haya agravios? ¿Vas a mirar a ver qué ha hecho Quirós, qué ha hecho Proaza, qué ha hecho Somiedo? Es que es difícil. A ver, yo acepto que es un buen primer paso y es una herramienta que, igual como en Baleares, va a haber que modificar igual a medio plazo, pero a mí me cuesta hablar de turismo y solo hablar de Teberga, porque la gente que viene a Asturias, pues como digo, está en las ciudades y hay movimientos pendulares, y realmente la afección turística la generan principalmente los espacios naturales, y ya no tanto vamos a conseguir recaudar quizá un dinero que sea pues relevante. Me parece positivo eso, hablar de una apuesta por la gestión pública de la promoción turística que ahora mismo nos está haciendo, con recursos adicionales. Como decía el profesor, va a ser una tasa, una recaudación finalista con un proyecto de gasto asociado, y eso yo creo que la gente lo va a valorar bien, y sobre todo nuestros vecinos. Nuestros vecinos muchas veces se enfadan porque tengamos que gastar de manera pues abundante ciertos gastos turísticos, como explicaba Belarmino, o a veces invertir en infraestructuras que solo utilizan los turistas, pero al final es por la
convivencia, como quería decir antes. Bueno, entramos en el último tercio del programa. Vamos a conocer una opinión que no hemos conocido hasta ahora, de la que no hemos hablado hasta ahora, pero que es relevante, la de los empresarios. Serán los empresarios, autónomos y propietarios de los alojamientos turísticos, serán ellos los que se encarguen de cobrar el impuesto a los usuarios. Patricia. Los alojamientos tendrán la opción de no cobrar al cliente, pero entonces estarán obligados a asumir la tasa. En los supuestos de personas exentas, el establecimiento debe exigir al cliente que acredite el cumplimiento de esas circunstancias. El cobro de la tasa debe además quedar reflejado en la factura y tendrá que consignarse de manera diferenciada del coste del resto de servicios contratados por el turista. Y en esa factura se especificará tanto el número de días de estancia como el gravamen que se aplica. La Consejería de Hacienda tendrá que aprobar el modelo de declaración y determinar el documento de pago. Y ojo, porque el anteproyecto de ley recoge una disposición adicional donde se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar esta norma. Pues bien, desde la patronal turística aseguran que no hay necesidad de aplicar este gravamen en una comunidad que no tiene la atención de otras regiones. Nos acompaña Fernando Corral, que es el vicepresidente ejecutivo de OTEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Han decidido ya si van a presentar alegaciones al anteproyecto de ley? Nosotros, no solamente desde la patronal, desde OTEA, sino en la Federación Asturiana de Empresarios, en la que estamos sentados, en la mesa de turismo, hemos decidido de manera unánime presentar una mal llamada enmienda a la totalidad, porque no estamos en absoluto de acuerdo con todo lo que se está planteando. Es decir, nuestra oposición a esta tasa turística es total, lo ha sido desde el minuto uno, desde que comenzó este debate, por muy diferentes motivos que podremos analizar, pero sí presentaremos una mal llamada, para que todo el mundo lo entienda, como una especie de enmienda a la totalidad, es decir, no queremos la tasa turística. Dicen ustedes que el turista ya paga de sobra los servicios que utiliza cuando se encuentra aquí en Asturias. Quería preguntarle por el caso de Gijón, que hemos visto, por el caso de Llanes o Ribadesella, durante los meses de verano, que son concejos con un importante incremento de la población, como escuchábamos precisamente al alcalde de Llanes. Efectivamente, mira, Asturias ya tiene suficiente presión fiscal, 2 puntos por encima de las comunidades vecinas, como País Vasco o Galicia, de las que se está hablando que también van a aplicar la tasa turística. Asturias roza el 38% de presión fiscal, mientras que nuestras comunidades vecinas están en un escaso 36%. El turista ya contribuye de manera directa. Antes el profesor mencionaba un aspecto muy importante, que es la contribución del turista. Existe en turismo un efecto que se llama efecto multiplicador del turismo, que no solamente afecta directamente a través del consumo de servicios y productos turísticos directamente al sector, sino que afecta también a otros sectores colindantes, ¿no? Asturias recauda en torno a 474 millones de euros en distintos impuestos directos generados por el turismo, de los cuales 180 son para el Principado de Asturias y 53 ya van a las corporaciones locales. Cuando se habla de la mal llamada tasa, porque no es una tasa, es un impuesto, una tasa de ser finalista, las tasas ya las soportamos, y ya las soportamos en la tasa de basuras. Cuando un hotel paga por una tasa de basuras ya diferenciada, no paga como un ciudadano normal. Si ese establecimiento tiene X capacidad, paga una tasa ya diferenciada de basuras por esos residuos que genera. Cuando un ciudadano de segunda residencia, sea el caso de Ribadesella, de Llanes o de otros municipios, paga un servicio o va a su segunda residencia, ya está pagando una tasa por ese servicio de basuras, está pagando unos impuestos locales, municipales y regionales, está pagando un IBI que en muchos casos, y en el de los establecimientos de alojamiento, son diferenciados ya y son más altos que los de los ciudadanos normales. Por tanto, el turismo ya está contribuyendo de manera muy importante al sostenimiento de esos servicios, ¿no? Nosotros también decimos que por qué se nos somete a los establecimientos de alojamientos a una
a un castigo, ¿no? Porque al final nos convierten también en recaudadores, nos convierten en Fernando, quería preguntarle precisamente, porque tenemos poco tiempo, por ese modelo. Antes mencionaba el caso de Galicia, comunidad vecina, y que además lo aplica desde hace poquito tiempo, concretamente en Santiago y en A Coruña, aunque próximamente se hará también en Vigo. Son cantidades muy similares. No sé si conoce con qué impacto está teniendo en esas ciudades gallegas y si la mayoría de los empresarios del sector turístico lo están asumiendo o se lo están cobrando al cliente. Bueno, el impuesto a las vacaciones, antes lo decía también el profesor, no está produciendo en los distintos territorios el efecto que se nos vende. Se nos está vendiendo pues una mal llamada, como digo, un impuesto que bueno, que en apenas poco repercute, las cantidades no son muy importantes, pero hay un doble sentido, porque hay una bonificación por parte del tramo autonómico del 100%, que en cualquier momento, y depende del gobierno de turno, puede no estar bonificada, con lo cual puede multiplicarse por 2, ¿no? Entonces hay un doble juego en este sentido, y es una espada de Damocles que ahí está. En el caso de Galicia, hemos en las ciudades, tanto de Santiago como, sobre todo Santiago, en los meses de enero y febrero de este año ha caído 11 y 12 puntos en ocupación turística. Bien es cierto que tiene una gran influencia el tema de la suspensión de las conexiones aéreas por parte de Ryanair, pero también tiene un efecto la implantación de la tasa turística, no por la cuantía o la cantidad, sino por el mensaje que enviamos a nuestros turistas. Y aquí en Asturias, el sentir de la mayoría o del grueso de los empresarios de alojamientos, ¿la va a aplicar o la va a asumir para que no la pague el cliente? Pues tendrá que decidirlo cada uno de ellos, pero lógicamente nuestro sector, que viene de momentos muy difíciles del COVID, que ya nos hemos olvidado de ese tema, que estamos soportando un aumento de costes energéticos, etcétera, etcétera. En este momento que estamos iniciando una ligera recuperación en cuanto al precio medio, se nos vuelve a castigar con una doble imposición de otro nuevo impuesto, ¿no? Con lo cual muchos de ellos no podrán asumirlo y tendrán que repercutirlo como es obvio al cliente, y desde mi punto de vista creo que cuando se coloca esa tasa, pues al final habrá que repercutir al cliente con el consiguiente incremento en precio, ¿no? Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de OTEA, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Nosotros pedimos que el turismo rural esté exento de este impuesto. Vamos a crear 78 concejos con 78 variables, cuando creo que todos teníamos bastante claro que Asturias era un destino único. El tipo de cliente de camping, bueno, no todo, pero hay un porcentaje que es un cliente que es muy sensible al precio. Al final va a ser un coste más de las vacaciones. Es ideológica. Nos está pasando con clientes que están descartando destinos porque les cobran la tasa. Tampoco nos parece justo que si un cliente se aloja en un municipio pague la tasa y el que está en el municipio de al lado no la paga. Si tenemos momentos de presión 15 días al año. ¿Cómo se va a hacer con esos ayuntamientos pequeños que a lo mejor tienen pocas plazas de alojamiento, pero sí tienen recursos que tienen mucha demanda? Me voy a hacer la ruta del Cares. No estoy durmiendo en Cabrales. Estoy sosteniendo la ruta del Cares, su mantenimiento, su limpieza. No, nosotros siempre matizábamos que podíamos entender que fuese una ecotasa, que tenga carácter finalista, que discutamos esa recaudación, cómo se redistribuye. Bueno, sería el paso siguiente. En el acceso al agua ya se está cobrando una ecotasa, entre comillas. Sí compartimos a lo mejor que hay que recaudar, pero no de la forma que hay. O sea, ya hay otras vías que no se están implantando. El vecino que tiene un apartamento en Llanes y se vienen sus sobrinos de Madrid y están alojados allí, no van a pagar tasa turística. Creo que los ayuntamientos van a tener la opción como ventaja, ya tienen una herramienta, no va a disuadir para nada el pagar 6 euros por estar en un alojamiento, ¿no? Ya lo han visto en este programa. Entre los alcaldes y alcaldesas de Asturias hay diversidad de opiniones. Parece que en el sector empresarial no hay tanta diversidad de opiniones y son todos más o menos unánimes. ¿Qué os parece la postura de los empresarios? Algunos alojamientos turísticos rurales supongo que tienen relación estrecha con los alcaldes, con ayuntamientos como el vuestro. ¿Trasladan esa preocupación? Bueno, yo creo que el debate está ahí. Primero, los empresarios turísticos siempre demandan que hayan buenos servicios turísticos por parte de las administraciones. Eso estamos, podemos decir, todos de acuerdo con ello, y yo insisto mucho
que el coste económico de la tasa turística es muy difícil que alguien no venga a un territorio porque haya una tasa turística. Y dos, tenemos que mentalizarnos todos que el mantenimiento de todos los recursos turísticos que tenemos no pueden asumirlo exclusivamente la población local. Tenemos que contribuir de alguna forma a contribuir todos los ciudadanos que van a un territorio. Sí es verdad que con la actividad económica turística es muy importante, contribuyen como todas las actividades económicas en el mantenimiento de los servicios públicos con su actividad económica, pero los ayuntamientos todos llevamos muchísimos años a través de la Federación Asturiana de Concejos, a través de la FEN, demandando que los sitios que tenemos, podemos decir, mucho turismo, necesitamos más recursos para mantener nuestros servicios. Y yo creo que esto es una herramienta que tenemos en las manos para poder desarrollarlo. Es evidente que el problema existe, Ángela, el problema de concejos grandes o pequeños que en verano se ven superados. Bueno, ¿Cómo lo compensamos si no es a través de una tasa? Yo diría que no es más que un problema, es un reto del turismo. Estamos en un momento en el que el turismo está creciendo, pero también es un momento en el que el turismo es un motor económico muy importante para la región. Creo que es importante también escuchar al sector, que ha sido claro. No hay consenso con respecto a la tasa y no hay consenso en el modelo que está planteado porque no está dando solución a los diferentes retos a los que nos enfrentamos con el turismo. Bien es cierto, yo creo que no cabe duda y nadie lo puede dudar, que hay momentos y hay lugares en Asturias en los que sí que hay una posible masificación turística en algunos puntos concretos, pero creo que la tasa turística no es la fórmula. Hay una presión fiscal en Asturias de las más altas a nivel nacional. No creo que sea el objetivo seguir, el objetivo seguramente sí, pero no creo que sea adecuado seguir insistiendo en la presión fiscal en Asturias. Creo que hay otras fórmulas a nivel regional. Podría ser una bolsa de financiación del Principado que repartiese entre los concejos en función de esas presiones turísticas que pueden tener en los diferentes recursos turísticos de sus concejos. Pero desde luego creo que es importante escuchar al sector. El turismo no está todavía consolidado. Hay que seguir ayudando a nuestro tejido empresarial, no poner palos en las ruedas, que ya bastante complicado es su día a día, escuchar y plantear en todo caso una medida que sea mucho más adecuada y que resuelva esos problemas puntuales que a través de una tasa turística por pernoctación no va a cubrir las necesidades de los concejos chiquitinos que no tienen prácticamente alojamientos y en cambio otros que creo que tenemos retos diferentes en cuanto a turismo y creo que es una medida que está mal aplicada y que simplemente se ha puesto sobre la mesa porque no estaba en el programa electoral de Adrián Barbón ni del Partido Socialista, se ha puesto sobre la mesa cuando hubo que aprobar los presupuestos del 2026 con la exdiputada regional de Podemos para tener su voto favorable. A lo largo del programa de esta noche se ha hablado en varias ocasiones de otras herramientas, por ir concretando ya para terminar. ¿Se os ocurren otras herramientas que no sean la tasa turística para, por ejemplo, pagar estos servicios? No. Esa bolsa de la que hacía referencia Ángela, por ejemplo, bolsa autonómica de dinero del Principado, no lo sé. Hombre, esa bolsa tiene que nutrirse con ingresos. ¿Y de dónde lo detraemos? ¿Lo detraemos de la sanidad pública? Yo creo que no. Entonces, sería adecuado que tuviera un planteamiento regional, pero aplaudo nuevamente que estemos hablando de esto y que haya un dinero adicional y no de los vecinos ni de los asturianos destinado a mejorar las infraestructuras turísticas, pero claro, Asturias es muy diversa. Estamos hablando de la compañera pertenece a un municipio de gran población, como decimos en la política municipal, no tiene nada que ver, no se trata de municipios grandes o pequeños, sino que Oviedo y Gijón son municipios de gran población, entonces ellos tienen contratos multimillonarios con empresas que tienen la recogida de residuos, limpieza viaria, que es más bien donde genera el impacto turístico. Pero realmente el turismo del paraíso natural, como bien decía Mino, hay que mantenerlo todo el año y eso genera unos gastos adicionales. Y ahí el Principado de Asturias tenía que tomar el control, en eso sí estoy de acuerdo con la compañera, pero claro, con recursos adicionales. No vamos a detraer dinero de la sanidad pública para destinarlo a políticas de turismo activo. Eduardo, por ir terminando, Ángela. Bueno, hay cuestiones y siento ser reiterativo, ¿no? Es el uso finalista, tiene que ser consensuada y otras medidas. Y hay una cuestión que decía, si tenemos un déficit de financiación de determinados servicios, tenemos que ver cómo vamos a financiarlo. ¿La tasa turística puede ser un elemento? Bueno, la tasa turística tiene que ser finalista y tiene que tener claro que vamos a hacer una tasa turística para atraer más turísticas, para dedicarlo solo a promoción, o lo vamos a dedicar a concienciar a nuestros turistas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos que cuidar.
digamos, esa parte. Y a lo mejor, si tenemos un problema de tasas de basura, a lo mejor nos tenemos que replantear, digamos, la tasa de basuras. Y a lo mejor cobrar más por tasas de basura. Quien más genere, más paga. Y a lo mejor hay que replantear. Y abandonamos esta opción o vamos a la otra. Pero, lógicamente, todo esto tiene que estar en una política conjunta de planificación, de ordenación. Entonces, lo importante es tener herramientas y saber dónde tenemos los problemas, las problemáticas, para poder actuar sobre ellas, utilizando distintas herramientas. Pero tenemos que tenerlas. Ángela, ¿ibas a decir algo? No, bueno, creo que Adrián ha abierto un melón aquí, sí, que justo cuando estamos terminando, todo, que es el tema de los impuestos, al que ya le hemos dedicado un programa. Algo rápido que, vamos, en ningún momento se detrae y se pretende desde mi partido, desde mi ayuntamiento, de traer, obviamente, dinero, financiación a la sanidad, ni a la educación, ni a nada de los recursos tan importantes que tiene el Principado. Es necesaria una mejor gestión, porque queda muchísimo dinero del Principado sin ejecutar. Y los turistas dejan muchísimo dinero vía impuestos, con lo cual esos impuestos que ya se recaudan pueden repercutir de manera directa en los recursos turísticos. Belarmino, una última opinión y cerramos el programa. Una última opinión, que estamos en una sociedad cada vez, podríamos decir, más mediatizada con el respeturismo, con el tema de integrar el turismo, que es muy importante en el desarrollo de la integración económica, con la población local, y yo creo que esta es la mejor herramienta que podamos tener para que tanto la población local comprenda lo importante que es el turismo como estrategia para el desarrollo económico y la diversificación económica de nuestros municipios, pero a la vez, y que también vean que efectivamente el turismo también contribuye en el mantenimiento de los servicios y de la mejora de las infraestructuras turísticas, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos porque se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes. Hemos querido reflejar el mayor número de opiniones posibles sobre este asunto que, como ven, tiene muchas aristas. La próxima semana, el próximo miércoles, de nuevo aquí La Otra Arista. Hasta entonces.